Cuando nos aproximamos al pensamiento occidental, la noción de saber puede parecernos intuitiva, casi evidente. Pero, ¿qué significaba realmente para los antiguos griegos? En esta exposición nos proponemos examinar el concepto original de saber en el mundo helénico, un concepto eminentemente práctico, y cómo la figura de Platón introduce un giro radical, una distinción que redefinirá por completo la historia de la filosofía. Para comprender adecuadamente el pensamiento griego, es fundamental, diría que es un prerequisito, despojarnos de nuestra concepción moderna del conocimiento. En el mundo helénico, el saber no era en absoluto una acumulación de datos o de proposiciones teóricas. Era algo mucho más inmediato y tangible, una destreza. La prueba más clara de ello la encontramos en su propio léxico. Si analizamos términos como sofía, gnosis e incluso episteme, un término que, como veremos, Platón transformará por completo, observamos que en su uso común todos apuntan hacia una misma idea fundamental, la de una habilidad, una pericia para manejarse con las cosas del mundo. El punto crucial, por lo tanto, es que para el griego de la época, saber era un sinónimo de saber hacer. No se trataba de poseer una teoría abstracta sobre un objeto, sino de ser capaz de demostrar un dominio efectivo sobre él a través de la acción. El conocimiento, por tanto, no se posee, sino que se manifiesta en la práctica. Y esto se ilustra de manera brillante con ejemplos de la vida cotidiana. ¿Quién es el que sabe de barcos? No es el teórico, sino aquel capaz de navegar o de construirlos. ¿Quién sabe de ciudades? El que sabe fundarlas o gobernarlas. El que sabe de la flauta, insistimos, no es quien diserta sobre ella, sino quien la toca, quien demuestra su conocimiento a través del arte. El saber estaba, pues, intrínsecamente ligado a un oficio, a una habilidad concreta. Resulta muy esclarecedor contrastar esta visión con nuestra concepción actual. Mientras que hoy en día tendemos a entender el conocimiento como un cuerpo de proposiciones, un corpus teórico o científico, para los griegos era fundamentalmente un saber hacer, un saber habérselas con las cosas. Es una distinción que debemos tener siempre presente para no caer en anacronismos al interpretar su pensamiento. Es precisamente en este contexto, en este mundo donde el saber es destreza, donde emerge la figura monumental de Platón. Él sentirá una profunda insatisfacción intelectual con esta noción de saber y se embarcará en una de las mayores empresas de la filosofía, la búsqueda de un conocimiento de una naturaleza radicalmente superior. La empresa que Platón se propone es, en efecto, titánica. Su ambición es nada menos que aislar, definir y justificar un tipo de saber completamente distinto, un conocimiento que, tanto por su objeto como por sus características, trascienda cualquier habilidad o pericia mundana. Este será para él el único saber genuinamente filosófico. Pasemos ahora a analizar la gran división conceptual que Platón va a establecer. Para poder articular este proyecto filosófico, forjará una distinción fundamental que se convertirá en uno de los pilares de todo su pensamiento, la oposición entre episteme y doxa. Empecemos por la doxa. Aunque habitualmente se traduce como opinión, es importante entender que en el marco platónico su alcance es mucho más amplio. Designa todo el ámbito del saber ordinario, el saber acerca de las cosas del mundo sensible, tal y como se nos presentan y sobre las cuales emitimos juicios constantemente en nuestra vida diaria. Y en el polo opuesto, en una contraposición radical, se encuentra la episteme. Platón reserva y redefine este término para designar el verdadero conocimiento filosófico. No se trata de una opinión más correcta o mejor fundamentada, no. Es un saber de un orden completamente distinto, cuyo objeto de conocimiento, y esto es lo decisivo, no pertenece al mundo sensible. Así pues, la oposición queda claramente establecida. Por un lado tenemos la doxa, el saber común, el saber de la opinión, que versa sobre el mundo cambiante de las apariencias sensibles. Y por otro, la episteme, el saber filosófico, el conocimiento genuino, que versa sobre una realidad superior e inmutable. Esta distinción es la piedra angular para comprender todo el edificio del pensamiento platónico. Ahora bien, Platón no se limita a postular esta división. Realiza un análisis extraordinariamente agudo sobre cómo funciona el saber ordinario, la doxa. Y en este análisis descubre que su vehículo fundamental es el lenguaje, y más concretamente, la estructura del juicio o la proposición. Para llevar a cabo esta disección, tomemos un ejemplo clásico, una proposición sencilla. Sócrates es valiente. Esta oración aparentemente simple encapsula a la perfección el modo en que opera la doxa, es decir, la manera en que decimos lo que las cosas son en nuestro mundo cotidiano. Analicemos su estructura gramatical y lógica. En primer lugar tenemos un sujeto, Sócrates, aquello de lo que se predica algo. En segundo lugar, un predicado, valiente, que es aquello que decimos del sujeto.
y uniendo ambos encontremos un elemento que será crucial para el análisis, la cópula, el verbo ser. Aquí es donde el análisis de Platón alcanza una enorme profundidad filosófica. La función del verbo ser en el juicio no es meramente gramatical, no es un simple enlace. Es el mecanismo mismo a través del cual el lenguaje pretende manifestar la realidad. Es una función que, técnicamente, se conoce como apofántica. El término apofántico proviene del verbo griego apophainen, que significa precisamente eso, manifestar, mostrar, hacer aparecer. Por lo tanto, la estructura apofántica del lenguaje es aquella estructura enunciativa que hace que algo se nos muestre como siendo alguna otra cosa. Y aquí reside la clave de todo el análisis. La cópula, el verbo es, no es un conector pasivo. Es el motor que hace que el sujeto, en nuestro caso Sócrates, aparezca, se ponga de manifiesto ante nosotros como valiente. El verbo ser es lo que permite que el predicado ilumine al sujeto, que lo determine de una cierta manera. Pensemos por un momento qué ocurriría si eliminásemos el verbo ser. Si nos limitamos a enunciar Sócrates, o el caballo, o la casa, en realidad no estamos diciendo nada sobre el mundo, no estamos emitiendo un juicio. Son términos aislados, indeterminados. Solo cuando predicamos algo de ellos a través del verbo ser, la casa es grande, estos sujetos se manifiestan y constituyen un juicio sobre la realidad. Y este detallado análisis de la doxa nos conduce de manera inexorable a la pregunta final. Una pregunta que nos deja en el umbral mismo del núcleo de la filosofía platónica. Si la doxa, a través de esta estructura apofántica del juicio, nos manifiesta cómo las cosas son en el mundo sensible de las apariencias, ¿cuál es entonces la naturaleza de esa otra realidad superior que la episteme, el verdadero conocimiento filosófico, aspira a revelar? Les dejo con esa reflexión fundamental.